Eh, Muy buenas noches, Natalia. Buenas noches, Luis Alberto. Buenas noches, Lady. Buenas noches, Jeffrey. Bienvenidos nuevamente a clase. Me place tenerlos nuevamente aquí reunidos. Nosotros ya terminamos con la parte de... ya terminamos con todo lo que era las humanidades. Terminamos con ciencias. Empezamos en estos días francés y hoy vamos a empezar con sociales. Entonces, vamos a hacer la primera hora sobre ciencias sociales, la segunda hora sobre francés. ¿Listo? Entonces, para que estén muy atentos, ¿listo? Porque hoy empezamos nuevo tema. Entonces, vamos a compartir por acá lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, hoy, con respecto a ciencias sociales, nosotros vamos a dar inicio a lo que es el tema de sociología, economía y geografía. Entonces, para poder hablar de sociología, vamos a ver inicialmente, pues, ¿qué es eso de la sociología? ¿Listo? Entonces, vamos a ver esta presentación para comprender un poco, primero, ¿qué es eso o a qué hacemos referencia cuando hablamos de las ciencias sociales? ¿Sí? Vamos a hablar también de lo que es la sociología con respecto a las ciencias sociales. Para iniciar, entonces permítanme un momento que estoy dejando que cargue bien. Entonces vamos a empezar acá con lo que son las ciencias sociales. Nosotros hemos venido trabajando por diferentes áreas de conocimiento, entonces empezamos primero. Una de las áreas de conocimiento fueron las humanidades. Dentro de las humanidades nosotros vimos literatura, lingüística, filosofía y antropología, ¿cierto? Después de eso pasamos a ver otra área, que fue el área de ciencias naturales. Entonces, dentro del área de ciencias naturales vimos medicina, fisiología, anatomía, vimos farmacología, oncología. Luego, ya ahorita hemos estado viendo otra área de estudio que es parte de los idiomas, en este caso la lengua del francés, y hoy vamos a empezar un área más que es el área de las ciencias sociales. Entonces, vamos a ver qué es eso de las ciencias sociales. ¿Listo? ¿Qué son las ciencias sociales? Por favor, Lady, ¿me ayudas a leer? Son un conjunto de ciencias que estudian la conducta del hombre en sociedad. Ok. Estas ciencias sociales, dentro de las ciencias sociales estamos viendo la conducta del hombre dentro de una sociedad. En parte, también se van a relacionar con las humanidades y con algunas de las ramas de las humanidades. Nosotros vimos antropología y obviamente a pesar de la antropología ser una de las ciencias que hace parte de las humanidades, también tiene mucho que ver con las ciencias sociales. Entonces, las ciencias sociales van a ser como un conjunto de disciplinas. Entonces, ellos van a estudiar al ser humano en sociedad, por eso se llaman ciencias sociales. Entonces, ¿cómo se comporta una persona en la sociedad? ¿Cómo se relaciona una persona? ¿Cuál es la estructura de la sociedad? Las instituciones que hacen parte de la sociedad, las culturas que forman la sociedad, los procesos históricos de la sociedad.
Entonces, estábamos diciendo, cuando hablamos de las ciencias sociales, es estudiar al ser humano, cómo se comporta, cómo se relaciona, cuál es la estructura de la sociedad, qué instituciones forman a la sociedad, las culturas que hacen parte de esa sociedad, todo el proceso histórico de la sociedad, todo eso lo va a estudiar, ¿qué? Las ciencias sociales. Entonces lo que va a buscar o lo que buscan las ciencias sociales es comprender cómo funciona la sociedad, cómo interactúan las personas, cómo evolucionan los grupos humanos, ¿listo? Entonces, para esto vamos a hablar un poco de la historia del ser humano, ¿cierto? Entonces, resulta que una de las disciplinas o una de las ramas de las ciencias sociales precisamente es la historia. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es la historia. ¿Me ayudas a leer, Jayfrin, por favor? La historia estudia la acción del hombre en diferentes tiempo y espacio. Listo. Entonces, lo que va a hacer la historia, pues precisamente nos lo dice ahí, ¿cierto? Se va a encargar de estudiar al hombre en diferentes momentos, en diferente tiempo, en diferente espacio. Entonces, la historia es como una de las ramas principales de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque va a estudiar, va a analizar, va a comprender todo lo que son los hechos y los procesos del pasado de los humanos, o sea, todo nuestro pasado. Entonces, ¿para qué? Porque necesitamos explicar cómo esas cosas de hace mucho tiempo han influido en nuestro presente. ¿Listo? Y cómo podemos orientarlo en el futuro. Entonces, ¿qué método va a utilizar, digamos, la historia? Entonces, generalmente se va a basar, digamos, en documentos, en testimonios, en restos arqueológicos, en imágenes, en registros. ¿Para qué? Pues para reconstruir el pasado. ¿Listo? Entonces, no solamente va a quedarse con hechos por ahí como aislados, sino que también va a dedicarse como a revisar cómo las personas, cómo los grupos, cómo las culturas van a interactuar y cómo van a transformar el mundo. Ese es el fin de la historia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo qué cosas va a estudiar la historia? Entonces, las primeras civilizaciones, revoluciones a nivel político, a nivel social, a nivel económico, las culturas y las costumbres de los pueblos, guerras, descubrimientos, avances tecnológicos, las transformaciones de la sociedad, las transformaciones de la cultura. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poquito de historia. ¿Listo? Vamos. Entonces, acabamos de ver el video sobre una de las primeras civilizaciones, que es la de la civilización de Mesopotamia. Entonces, ¿por qué empezamos con Mesopotamia? Porque resulta que Mesopotamia es considerada la cuna de la civilización. ¿Por qué? Porque gracias a Mesopotamia, como acabamos de ver, fue que se inventó la escritura cuneiforme y se desarrolló la ley como el código de Hammurabi, que vimos ahí la explicación. Nos estuvieron hablando sobre Babilonia, nos estuvieron hablando sobre el sistema sexagesimal, ¿cierto? Nos hablaron sobre los días de la semana, la relación que tienen con los astros. Entonces, miren que por qué es importante, digamos, conocer la historia y por qué la historia es tan relevante en el ámbito de las ciencias sociales. Entonces, ya empezamos con esta parte de la historia. Ahora vamos a hacer un viaje a otro lugar.
Vamos a conocer, ya conocimos parte de lo que es Mesopotamia, ahora vamos a conocer lo que es el antiguo Egipto. Listo, vamos a ver un poco sobre el antiguo Egipto por acá. Entonces, acabamos de ver lo que fue la civilización de Mesopotamia que se desarrolló en lo que fueron el Tigris y el Éufrates. El Tigris y el Éufrates es lo que nosotros vemos ahora, que es Irak. ¿Listo? Entonces, y Egipto es todo eso donde está el río Nilo. Entonces vimos esas dos civilizaciones, vimos por qué es tan famoso Egipto, por esas pirámides, esos faraones, la religión que era politeísta, las cuestiones de la momificación, los avances que trajo la civilización egipcia en cuanto a medicina, en cuanto a astronomía, ¿cierto? La próxima clase vamos a continuar viendo parte de la historia de las civilizaciones, vamos a continuar con la historia de India y con la historia de China. ¿Listo? Para ello también les tengo dos videitos bastante interesantes. Entonces, en este momento, eso es lo que teníamos que trabajar con relación a lo que son las ciencias sociales y a lo que es la historia. ¿Listo? A ver. Bueno, entonces vimos lo que son las ciencias sociales, ¿cierto? Iniciamos con historia. Entonces nos dice que en historia vamos a hablar de lo que se llaman las ciencias fácticas. ¿Por qué? Porque se van a basar en cuestiones del pasado, en restos. O sea, el historiador va a interpretar y va a comprender los hechos históricos para poderlas compartir con la sociedad, ¿cierto? Eso es lo que nos sucedería con la historia. Ahora, vamos a hablar de lo que es la geografía. ¿Listo? Jayfrin, ¿me ayudas a leer, por favor? No, mentira, Jayfrin ya me ha leído. Natalia, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Es la ciencia que trata de la descripción de la Tierra. Estudia asimismo la superficie terrestre, las En las sociedades ciencias que que la el habitan. Entonces, ¿no leo, profe? No, ya leyó Natalia. Jeje. Bueno, entonces, vamos a hablar de la geografía. Entonces nos dice que la ciencia es una de las ramas de las ciencias sociales también. Y en cuanto a geografía, nosotros vamos a estudiar esa relación que hay entre el ser humano y el espacio que habitamos. ¿Listo? Entonces vamos a analizar lo que es el relieve, lo que es el clima, lo que son los recursos naturales, las poblaciones, las actividades humanas y cómo, digamos, esas actividades humanas pueden llegar a transformar el ambiente. Entonces, para poder hacer geografía, vamos a utilizar lo que es la observación, vamos a utilizar mapas, vamos a utilizar algo que son las fotografías satelitales, vamos a utilizar estadísticas, vamos a utilizar tecnología. ¿Por qué? Porque en este caso no solamente vamos a utilizar o no solamente se va a estudiar el territorio físico, sino, por ejemplo, cómo la ubicación, los recursos, el clima, cómo todo esto puede influir en la economía
cómo puede influir en la cultura, cómo puede influir en la política. Entonces, por eso la geografía hace parte de las ramas de las ciencias sociales. Entonces resulta que la geografía puede tener diferentes maneras de estudiarse. Entonces podemos hablar de lo que es la geografía física. Entonces cuando hablamos de la geografía física vamos a hablar de las montañas, de los ríos, de los climas, de los suelos, de los océanos, de los ecosistemas. Si vamos a hablar de geografía humana, entonces es cómo, digamos, es la distribución de la población, cómo está distribuida la sociedad, cómo está distribuida una ciudad, las actividades económicas, la organización política. Si hablamos, por ejemplo, de geografía económica y de geografía política, entonces ya vamos a hablar de cómo se usan los recursos, cómo es el comercio, cómo son las divisiones territoriales. Entonces, vamos a utilizar todo esto o lo vamos a estudiar mediante mapas, mediante cartografía, la distribución de los continentes, la distribución de los océanos, los recursos naturales, cómo aprovechamos los recursos naturales, el crecimiento urbano, lo que son las migraciones, lo que son los desastres naturales, lo que es el cambio climático. Todo eso es parte de lo que se estudia en geografía. ¿Listo? Vamos a ver por acá lo que es economía. ¿Listo? ¿Me ayudas a leer, por favor, Luis? Economía es la ciencia social que estudia la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, la forma o medios de satisfacer las necesidades humanas mediante los recursos que se consideran escasos, con base en los puntos territoriales, la forma que individuos y colectividades sobreviven, prosperan y funcionan. Bueno, entonces cuando hablamos de economía, economía también hace parte de las ciencias sociales, es una de las tantas ramas de las ciencias sociales. La economía, entonces, lo que va a hacer es estudiar cómo las personas, las empresas, los gobiernos, las sociedades van a administrar los recursos, pero esos recursos son recursos limitados, ¿sí? Tenemos dos tipos de recursos. La administración de recursos limitados, que son los recursos limitados serían el dinero, el tiempo, las materias primas, y esos recursos limitados van a satisfacernos las necesidades y los deseos ilimitados. ¿Listo? Entonces vamos a analizar lo que es la producción, lo que es la distribución, lo que es el intercambio, lo que es el consumo de bienes y de servicios. Entonces, para eso la geografía va a utilizar estadísticas, va a utilizar gráficos, va a utilizar modelos matemáticos, teorías económicas. Entonces, lo que hace es examinar, digamos, cómo, digamos, los factores culturales, los factores políticos, los factores sociales van a influir en la economía. Eso es lo que va a estudiarse en economía. Entonces, la economía se puede estudiar de diferentes maneras. Entonces, vamos a estudiar lo que es el dinero, vamos a estudiar lo que son los sistemas financieros, lo que son los precios, lo que es la oferta, lo que es la demanda, lo que es comercio, lo que es globalización, lo que son políticas económicas, lo que es desigualdad, lo que es pobreza.
y esto dividiéndolo en otras ramas, porque la economía también va a tener unas ramas. Entonces, las ciencias sociales tienen sus ramas, la economía es una de ellas, pero ahora la economía también va a tener unas ramas. Entonces, tenemos, por ejemplo, microeconomía, que la microeconomía lo que va a hacer es como analizar el comportamiento económico de las familias, de los individuos, de las empresas. La macroeconomía lo que va a hacer es estudiar fenómenos económicos, pero digamos como la inflación, el desempleo, el crecimiento económico, el comercio internacional, o sea, esto ya viene siendo algo más grande, por eso se llama macroeconomía. Microeconomía algo pequeño, macroeconomía algo ya más grande. Vamos a, por ejemplo, otra de las ramas de la economía es la economía internacional, que ya es más basada en esas relaciones comerciales que hay entre un país y otro, y la economía del desarrollo, que lo que hace es analizar la manera de mejorar las condiciones de los países, ¿listo? O de esas regiones que son las que tienen pues menos recursos. Eso va a ser la economía. Vamos a hablar también de lo que es la psicología, que pues de hecho es una de las tantas que vamos a estudiar en este curso de ciencias sociales. ¿Listo? Vamos a ver. Lady, ¿me ayudas a leer? En la ciencia que estudia la conducta a los comportamientos, los individuos. Bueno, entonces la psicología es una más de las ramas de las ciencias sociales. Entonces, la psicología lo que va a hacer es estudiar el comportamiento humano y estudiar los procesos mentales. Entonces, ¿qué procesos mentales? Digamos lo que son las emociones, los pensamientos, el aprendizaje, las motivaciones, las relaciones sociales. Entonces, la psicología lo que va a hacer es tratar de entender cómo las personas se sienten, cómo las personas piensan, cómo actúan, cómo influye, digamos, los factores biológicos en una persona, cómo influye los factores sociales, los factores culturales, todo ello. Entonces, para esto, el psicólogo debe observar, entrevistar, experimentar, hacer pruebas psicológicas, estudiar casos. Entonces, en este caso, lo que hacen es analizar el entorno, digamos, el entorno familiar, el entorno escolar, el entorno laboral, el entorno cultural de una persona, a ver cómo está influyendo en esa persona. ¿Para qué? Para mejorar su bienestar psicológico, para mejorar sus relaciones humanas. Entonces, la psicología también va a tener diferentes ramas de estudio. Entonces, una persona puede estudiar psicología y especializarse, digamos, en psicología social, que entonces en este caso es estudiar cómo las personas se influyen unas a otras en el grupo o en la sociedad. Digamos, si hablamos de psicología educativa, es más como los procesos de aprendizaje y el desarrollo, digamos, académico de los estudiantes. Si hablamos de psicología clínica, entonces ya van a hablar de lo que son problemas emocionales, de salud mental. En una psicología organizacional ya van a hablar como el comportamiento en las empresas, en lugares de trabajo, o la psicología del desarrollo, que se va a encargar, digamos, de examinar como lo que son las etapas de crecimiento del ser humano desde que es niño, o sea, desde su niñez hasta su vejez. Entonces, todo esto es lo que estudia la psicología. ¿Listo? Vamos a hablar de otra de nuestras ramas de las ciencias sociales, aunque nosotros ya la habíamos estudiado. ¿Listo?
Vamos a hablar de la antropología. Entonces, vamos a ver quién está por acá. Marisol, ¿me ayudas a leer, por favor? Hola Marisol, buenas noches, que no te había saludado. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Bien, Bueno, profe, qué pena con su merced. Ya. tranquila. Ciencia que estudia la especie humana relacionado su base biológica con la evolución o adaptación histórica y cultural tiene tres ramas principales. Antropología física estudia características biológicas del ser humano. Antropología cultura estudia la evolución de las sociedades. Y antropología filosófica estudia el sentido del hombre como creador del cultura. De la cultura, y está un poco mal escrito. Listo, Sí, yo nosotros, sigo. bueno, nosotros ya habíamos visto antropología, fue una Sí. de las tantas ramas de las humanidades que vimos. Entonces, por eso no vamos a profundizar más en ella porque ya la habíamos visto. Entonces, no solamente hace parte de las humanidades, sino también de las ciencias sociales. Por eso decimos que se pueden relacionar varias ciencias. No solamente vamos a hablar que, por ejemplo, la psicología sea una ciencia únicamente social, sino también humanista. Entonces, por eso acá las estamos viendo. Vamos a hablar de política. ¿Listo? A ver. Ay, no. Andrés, ¿me ayudas a leer, por favor? Espérame ya. Hola Andrés, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, listo, Andresito. Promueve la participación ciudadana, ya que se posee la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para promover el bien común. Bueno, entonces resulta que la política es otra de las ramas de las ciencias sociales. Entonces, lo que va a hacer es estudiar la organización y el ejercicio del poder. ¿Listo? Pero en la sociedad. Entonces, lo que va a hacer la política es analizar, digamos, cómo se toman decisiones colectivas, cómo funcionan los gobiernos, las leyes que, digamos, se imponen en un país, cómo están las relaciones, digamos, cómo se relacionan los ciudadanos con lo que llamamos el Estado, digamos, política es una de las tantas que vamos a trabajar. Vamos a profundizar en ello más adelante y vamos a ver cositas bastante interesantes. Entonces, lo que va a buscar la política prácticamente es comprender, digamos, cómo es la convivencia social, va a garantizar, digamos, derechos, va a garantizar deberes. Ese es el fin de la política. Entonces,
La política necesita realizar un análisis histórico, necesita hacer encuestas, entrevistas, estudios de caso, analizar teorías políticas, em, para ver cómo todo esto está influyendo en las decisiones políticas. La política en este caso también tiene otras ramas. Entonces, cuando una persona quiere estudiar política, que esto se llama como tal politología, va a aprender sobre democracia, va a aprender lo que es monarquía, lo que es dictadura, lo que son derechos humanos, lo que son las diferentes constituciones, lo que es la participación ciudadana, lo que son las elecciones, lo que son políticas públicas, desarrollo social, relaciones internacionales, diplomáticas, todo eso. Entonces, ¿cómo lo va a desarrollar? A través de unas ramas que tiene la política. Entonces, por ejemplo, hay una que son las ciencias políticas. Entonces, cuando una persona quiere estudiar ciencias políticas, va a aprender a estudiar lo que es el poder, los partidos, las ideologías, los sistemas de gobierno. En política, por ejemplo, internacional, se va a aprender sobre lo que son las relaciones entre países, entre organismos mundiales. Si hablamos, digamos, de política comparada, entonces se encarga, digamos, de comparar los sistemas de gobierno y de políticas públicas. Si hablamos de teoría política, entonces se encarga, digamos, de estudiar esas ideas filosóficas sobre lo que es el poder, sobre lo que es la organización social. Eso es lo que vamos a estudiar si aprendemos política. ¿Listo? Y vamos con sociología. Luis, ¿me ayudas a leer, por favor? Sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. Bueno, entonces la sociología nos dice que es otra de las tantas de las ciencias sociales. Entonces la sociología va a estudiar la sociedad, la estructura, las relaciones, las instituciones. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mirar cómo es que las personas viven en grupos, cómo se organizan los grupos, cuáles son las costumbres que hay, cuáles son las normas, los valores, cómo todo eso va a influir en la forma de comportarse el ser humano, para saber cómo es la vida social, para proponer una solución a problemas, digamos, que haya en la sociedad. Entonces también se necesita, digamos, para poder hacer un estudio de sociología, entonces necesitan hacer encuestas, hacer entrevistas, observar, analizar estadísticas, analizar la historia, todo eso para ver cómo es que están las personas relacionándose y cómo la sociedad influye en las personas. ¿Listo? Entonces, resulta que la sociología también va a tener que aplicarse de ciertas maneras. Entonces, por ejemplo, un sociólogo tiene que estudiar la desigualdad social y entonces, dependiendo de la desigualdad social, entonces el sociólogo tiene que proponer algo que se llaman las políticas de equidad. Un sociólogo, por ejemplo, tiene que analizar problemas, digamos, como la pobreza, el desempleo, la violencia, digamos, cómo es que están influyendo las redes sociales en el comportamiento humano. El sociólogo, por ejemplo, tiene que investigar cambios culturales. Todo eso hace un sociólogo. Por si Como los en algún campos de... momento se animan a estudiar sociología en la Universidad Nacional. Sería súper chévere.
Vamos a hablar de demografía. ¿Me ayudas a leer, por favor, Jeffrey? Natalia, ¿me ayudas a leer, por favor? Ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución y características generales. Continúa. La demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones, así como los procesos concretos que determinan la formación, la conservación y la desaparición de las poblaciones. Tales procesos en su forma más agregada son las de fecundidad, mortalidad, emigración e inmigración. Bueno, entonces, gracias. La demografía también hace parte de las ramas de las ciencias sociales. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hablamos de ciencias sociales y son muchísimas, ya hemos visto varias. Dentro de esas está la demografía, entonces nos dice que la demografía lo que va a hacer es estudiar a la población, ¿listo? A la población humana. Entonces, el tamaño de la población humana, cómo está distribuida la población, la edad de la población, el tipo de sexo que de la población, la ocupación que hay en la población, todo eso es la composición de la población. Los cambios que puede experimentar la población durante mucho tiempo. Entonces, digamos, acá nos habla de lo que son los nacimientos. Cuando hablamos de natalidad, hacemos referencia a nacimientos. Mortalidad, cuando hablamos de muertes. Migraciones, cuando salen del país o cambian, digamos, de lugar, digamos, se van de una ciudad a otra, o sea, lo que es emigración e inmigración, el envejecimiento, todo eso lo va a estudiar la demografía para saber cómo es que evoluciona una sociedad. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere estudiar demografía tiene que, por ejemplo, hacer como una planificación de escuelas, hospitales, servicios públicos, dependiendo la forma como va creciendo la población en cierto punto. Digamos, va a estudiar los fenómenos de migración, de urbanización, va a analizar, digamos, la forma como la población envejece, los retos que tiene la población que envejece, va, digamos, a mirar la relación entre lo que es el crecimiento de la población y los recursos naturales. Entonces, por ejemplo, uno puede analizar que a medida que va creciendo la población, los recursos naturales se van agotando porque hay más explotación de recursos naturales, ¿cierto? Todo eso es lo que va a estudiar la demografía. Bueno. Profe, eso tiene que ver con las explotaciones y todo sobre el ser humano, ¿cierto?
Claro, porque digamos el ser humano lo que hace es ir a explotar una mina, por ejemplo, entonces está generando un cambio en la tierra, pero pues también es por las necesidades que tenemos como seres humanos, ¿cierto? O sea, nosotros ya empezamos a tener necesidades de muchas índoles. Cuando nosotros estábamos viendo ahorita la parte de la historia, cuando estábamos viendo lo de Mesopotamia y todo ello, nos damos cuenta cómo ha venido evolucionando y por eso hablamos de historia, ¿cierto? De lo que es el origen de muchas cosas. Por ejemplo, en Mesopotamia empieza a crecer la civilización y el nivel de explotación de la tierra es totalmente diferente a lo que hay ahorita, ¿sí? Porque empiezan las civilizaciones a crecer, obviamente hay más nacimientos, entre más nacimientos van a haber más poblaciones y entre más poblaciones mayores necesidades van a haber de extraer recursos. Entonces todo esto va cambiando. Eso es lo que va a estudiar la demografía, ese crecimiento de las poblaciones, de la sociedad y cómo van, digamos, cómo eso va a afectar, digamos, también eh, pues digamos la tierrita, ¿no? Ah, Eso es bueno, lo que sí, va a hacer. mira, ya entendí ya. Gracias. Bueno, ah, bueno, acá ya estamos hablando de historia. Ay, por acá. Vamos a hablar de la etnología. ¿Listo? ¿Me ayudas a leer, por favor, Lady? Sí, señora. Estudian las costumbres y tradiciones de los pueblos. Entonces, la etnología es otra rama de las ciencias sociales. Entonces, lo que va a hacer es comparar la cultura humana, ¿cierto? Entonces va a mirar lo que son las costumbres de las culturas humanas, las tradiciones de los pueblos, las lenguas, las creencias, cómo se organizan socialmente, cómo son sus modos de vida. Entonces es para ver la diversidad cultural que hay, ¿cierto? Y cómo se desarrollan los distintos pueblos, porque digamos, una forma, digamos, unas son nuestras costumbres, nosotros que vivimos en la ciudad, ¿cierto? Tenemos unas costumbres, unas tradiciones, la lengua que nosotros hablamos, las creencias, todo eso es diferente a lo que vamos a ver en un indígena. Si vamos, por ejemplo, si nos vamos para el Putumayo, vamos a ver allá los grupos indígenas y ellos van a tener unas costumbres diferentes. Sus tradiciones, por ejemplo, son diferentes, sus creencias, las lenguas que hablan. Entonces, digamos, sus creencias ya, digamos, ellos pueden adorar o pueden tener muchísimo más respeto por la madre tierra que la que tiene, por ejemplo, un citadino, ¿cierto? Nosotros en la ciudad arrojamos basura por doquier, mientras que, digamos, ellos cuidan a la madre tierra, que es la Pachamama, ellos consideran al viento como un espíritu que pues purifica el alma, que pues al espíritu del viento le tienen también el nombre de Guaira, por ejemplo, a la madre agua que la llaman la madre Yacu, también le tienen una adoración. Entonces ellos ven que llueve y para ellos el que llueva no es una pesadilla como si pasa con nosotros acá, ¿cierto? O sea, bueno, yo ya no lo siento así, pero de pronto uno en la ciudad es muy, ay, empezó a llover, ay, qué pereza, ay, no sé qué, mientras que para ellos la lluvia es que está la madre agua trayendo bendiciones, está haciendo un proceso de limpieza en cuanto a, no sé, en cuanto a su pensamiento, está sanando, ¿sí?
esas son las costumbres, las tradiciones que va también a estudiar la etnología. Entonces, lo que hace una persona que estudia etnología, entonces el etnólogo lo que hace es como ir a documentar las tradiciones indígenas y digamos lo que son los afrodescendientes, digamos va a ir a analizar como los efectos, por ejemplo, de la globalización en las culturas, va a estudiar las migraciones, los intercambios culturales, cómo proteger la diversidad cultural. Digamos, ya ahorita hay muchas lenguas indígenas que se han venido perdiendo porque pues a la gente casi ya no le interesa, ¿cierto? Cuando realmente esas lenguas indígenas son tan bonitas y es lo que uno diría pues debe preservar más en vez de estar escuchando letras que incitan a faltarle el respeto a la mujer a través de un pinche reggaetón, en cambio de estar repitiendo reggaetón todo el día como una lora, pues entonces más bien no se pone a estudiar lenguas indígenas, que eso sí tiene cultura y eso sí tiene valor, ¿cierto? Pero pues las sociedades van cambiando y entonces eso es lo que va pasando. Creemos cultura, ir a hablar de revolcón y no sé, ir a hablar de perreo, pero cuando nos van a hablar de la adoración a lo que es la madre tierra, entonces ahí sí nos burlamos. Entonces miren cómo cambian las costumbres, las tradiciones de los pueblos, ¿no? Bueno, y acá ya estábamos viendo todo esto. Ahora sí, después de hablar de estas diferentes ramas de las ciencias sociales, vamos a continuar. A ver, yo paro acá.